Una psicóloga para tu alma ya llegó. Sanación consciente. ¿Qué nos traes para esta tarde? Bien, ¿Qué tema? Bien, Alex. Hoy día quisiera enfocarme en un tema importante también. Yo creo que todos los temas de desarrollo personal son, por supuesto, importantes. Hoy día voy a hablar sobre cómo superar la pérdida de un ser querido. A propósito de algunas personas que nos pidieron tocar este tema. Ajá, sí. Y por supuesto que hay muchas personas allá afuera que están ahora mismo viviendo esa experiencia sin saber, con muchas preguntas en la cabeza y sin entender cómo hago para salir de este hoyo, de esta situación que ya se está volviendo a lo mejor insufrible. Así es que hoy no vengo tampoco a traer fórmulas mágicas, porque no existen las fórmulas mágicas, pero vengo... Ojo, que tampoco vengo a decirles que todo va a pasar, que tengas paciencia o que el tiempo ayuda a borrar heridas, porque si hay alguna frase que a alguien se le ocurrió por ahí inventar, esto de que el tiempo ayuda a borrar las heridas, creo que es una de las frases más letales que le está haciendo daño a la humanidad, ¿eh? Porque el tiempo no ayuda a borrar heridas. Lamentablemente tengo que desmitificar esta idea, porque las heridas solamente se pueden resolver viéndolas, observándolas con total conciencia, haciéndolas nuestras y entonces soltándolas con amor, porque finalmente de eso se trata. Cuando perdemos a alguien que amamos profundamente, ocurren muchísimas cosas, ¿ya? Y es que esa muerte, esa pérdida de un ser querido nos invita a reorganizar nuestra vida, fíjate tú, nos invita a un reordenamiento de toda nuestra existencia, porque cuando un ser querido ya no está, empiezas a cuestionarte muchas cosas y muchos paradigmas con los cuales habías construido tu vida. Y empiezas a cuestionarte, por ejemplo, si existe Dios, ¿no? Empiezas a cuestionarte qué cosa es la vida. Y luego también te preguntas, ¿y qué pasa después de esto? ¿Dónde está mi ser querido? ¿Qué hago? ¿Te sientes perdida? ¿Te sientes perdido? Y entonces es una etapa, por eso justamente, de reordenamiento. Y es un dolor que, por favor, quiero que entiendan que es un dolor real y es un dolor que puede pasar siempre y cuando tú entiendes que eso que ahora te está ocurriendo es lo que nosotros llamamos un duelo. Y los duelos tienen que aprender a resolverse, porque si no resolvemos un duelo, entonces eso que no queda sanado, entonces seguirá doliendo y seguirá doliendo profundamente. Entonces, algo se rompe profundamente dentro de nosotros cuando un ser querido ya no está. Y sentimos que con la partida de nuestro ser querido también perdemos rutinas, perdemos planes, perdemos incluso la versión de nosotros mismos que éramos cuando nuestro ser querido estaba con nosotros. Entonces, eso duele, como ya les decía, pero de ninguna manera podemos permitir que ese dolor se convierta en sufrimiento. En la literatura podemos encontrar que el dolor y el sufrimiento son lo mismo, y dolor y sufrimiento no son lo mismo. El dolor es parte natural de nuestra condición humana. En mi libro, Destino Revelado, que como bien sabes, Alex, sí. En el diciembre del 2024 lo presenté. En uno de mis capítulos justamente está destinado para hablar sobre el dolor y el sufrimiento, y donde menciono pues algo que la cultura
la filosofía budista habla mucho sobre esto. El dolor es parte natural e intrínseca de nuestra condición humana. Lo que no es natural es el sufrimiento. Pero ¿cuándo empezamos a sufrir? Cuando esa situación de pérdida, esa circunstancia se tiene que terminar, se tiene que acabar. Entonces, yo me rehúso a aceptar que eso ya se acabó. Sigo apegada con uñas y dientes a eso y no quiero soltar. En el preciso momento en que me cueste soltar algo, aparecerá el sufrimiento. Entonces, ninguna circunstancia tiene por qué convertirse en un evento o en una situación de sufrimiento. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos para salir de ese sufrimiento? ¿Cómo hago para soltar esto que me está doliendo porque este ser querido ya no está? Y es aquí donde entonces la vida nos va a invitar a que nos replanteemos nuestra relación con ese ser querido. Porque si tenemos que hablar a nivel espiritual, la muerte no existe. Solo existe un cambio de estado. Hay una película que me gusta mucho y que explica bastante bien esto, que es la película, ahorita no recuerdo, ahora no recuerdo el título bien de la película esta, pero donde el protagonista, asesinan al protagonista. Entonces cuando él sale del cuerpo, se encuentra con que él todavía está consciente. Él dice, aquí estoy. No entiende lo que le está ocurriendo y quiere pasarle la voz a la esposa, quiere pasarle la voz a todo el mundo. Aquí estoy, mírenme. Y nadie le escucha, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando un ser querido muere, es decir, deja el cuerpo físico, simplemente ya no tiene el cuerpo físico. Es energía pura, es un alma en esencia. Entonces, ya no tenemos el cuerpo, ya no tenemos las cuerdas vocales, por lo tanto ya no va a haber sonido, nadie nos va a escuchar. Pero de ninguna manera dejamos de existir, solo hemos cambiado de estado. Y entender esto nos ayuda a entender entonces, vuelvo a repetir, que la muerte no existe. Somos eternos, indestructibles e inmortales. Y esto nos ayuda también a entender entonces que nuestra tarea cuando un ser querido muere es entonces aprender a tener una relación diferente con ese ser querido que siempre nos va a escuchar. Yo creo que ya tenemos activado el WhatsApp del arrebato del anfitrión. Pueden ustedes tomar nota: 992-682-858 para que me escriban o le hagan una pregunta a la doctora Katia Mercado, que está tocando un tema muy interesante. Esperamos, escríbanos con toda confianza. De repente podemos en este momento resolver alguna inquietud. Pero, doctora, cuando un ser querido parte, como nosotros decimos en el argot, en el lenguaje de la música afrocubana, caribeña, latinoamericana, cuando parte al otro barrio, ¿no? Al otro lugar, a casa, como tú quieras llamarlo. Claro, ¿no? Los deudos, los más cercanos, tienen dolor físico. Por supuesto. Llegan a ese momento en recordar, ¿no? A su muerto, ¿no? Y claro, les queda a ellos un dolor físico. Y eso creo que muy poco se trata o se dan cuenta los deudos, pero el más cercano, familiar, sí recibe, por decirle, ya no tienen apetito, tienen insomnios,
Háblenos algo más. A ver, lo que pasa es que tenemos que entender también que no somos una dualidad cuando decimos que somos un cuerpo y una mente. Somos una totalidad. Somos cuerpo, mente y espíritu. Cuerpo, mente, espíritu. Eso somos. Sin una coma. Cuerpo, mente, espíritu. Ajá. Y en ese sentido hay que entender que las expresiones físicas como los síntomas, desde los más simples como la pérdida del sueño, un insomnio, hasta un cáncer, una leucemia, etcétera. Se acentúa más. Claro. Y en este caso, con respecto a la muerte, es porque el cuerpo guarda el duelo. El cuerpo guarda el duelo. Entonces, hay que entender, y como lo decía bien el padre de la nueva medicina germánica, el doctor Rick Hammer, decía que las enfermedades físicas o que los síntomas son la expresión de emociones. Él no lo llamaba emociones, él lo llamaba conflictos biológicos. Es decir, cuando una circunstancia yo lo vivo, lo percibo de una manera determinada, va a haber un impacto en mi cerebro y luego baja al órgano que le corresponde. Y ahí es donde uno hace muchas sintomatologías. Pero es obvio que si yo estoy en un estado de estrés constante y permanente, preguntándome una y otra vez sin encontrar respuestas a por qué le pasa eso o por qué pasó con mi vida, dónde está mi ser querido, ahora cómo hago para seguir viviendo sin esa persona, obviamente la persona va a entrar en un estado de estrés y ese estrés es el que va a generar pues que tu cortisol se eleve, se te quita el sueño porque estás en un estado parasimpático, totalmente en alerta tu cuerpo, donde pues no puedes dormir, no puedes descansar. Y recordemos que nuestro cuerpo no está diseñado para vivir un estado de estrés constante y permanente. En el momento en que tú sigas en ese estrés, pues va a ocurrir lo mismo que un auto. Haz de cuenta que si algo se pincha una llanta y tú sigues avanzando o algo se malogra en el carro y tú sigues dándole con todo, vas a terminar quemando el motor. Claro. Lo mismo va a ocurrir con nuestro cuerpo. Vamos a quemar motor, ¿verdad? Y ahí es donde aparecen una serie de sintomatologías, ¿ok? Entonces hay que entender que el duelo no solo se vive en la mente, ¿no?, sino que también se aloja en el pecho, se aloja en los pulmones cuando tenemos mucha tristeza, se aloja en el corazón también por la melancolía, etcétera. Hay que entenderlo para aprender el primer paso para sanar es tomar conciencia de ello y no huir de ello, sino buscar a alguien que te ayude a poder resolverlo, a despedirte de esta situación. Ahí es donde tienen que buscarla a usted. Amigo a cualquier profesional, porque, por supuesto, permítame, preparado. doctora, porque estas emociones o estos problemas de salud en el orden del habla y el pensamiento estándar de la gente, muere el esposo o la esposa. La esposa o el esposo también fallece a corto tiempo, pero no saben en que en la profundidad está lo que estamos conversando y lo que está alcanzándoles a los que nos están viendo, a los que nos están escuchando. Claro. Que afecta el fallecimiento de un ser querido, afecta al organismo. Entonces hay que cuidar la salud, ¿no? Por supuesto, es que hay que aprender a resolver esos duelos. Mucha gente sigue viviendo, o mejor dicho, sobreviviendo sin resolver sus duelos. Y eso es lo más triste, ¿ok? Y así no se vive, pues. Y así estás con la mirada cabizbaja, retraído, no enchufado con la vida, y tienes que enchufarte a la vida. Y si en algo puedo contribuir para todos aquellos que ahora estén viviendo una situación como esta, es entender que la forma más hermosa y maravillosa de demostrarle
a cualquier persona, incluyendo a nuestro ser querido que ya no está físicamente, pero que nos acompaña en espíritu y que nos escucha, por supuesto, es vivir todos los días por ti y para él. Vivir la vida como a él le gustaría. Y una pregunta, si hoy estás triste, si hoy no sabes qué hacer con tu vida, pregúntate, si tu ser querido estuviera hoy frente a ti, ¿qué te diría? ¿Qué te diría? ¿Le gustaría verte así como estás? Mira, esta pregunta que parece muy sencilla es realmente muy interesante de hacernos, porque también nos ayuda, nos puede ayudar muchísimo a reformular nuestra existencia y la actitud que estamos tomando frente a eso que nos ha pasado. Porque como decía Viktor Frankl, padre de la logoterapia, decía que no importa lo que te haya sucedido, lo que importa es la actitud con la que ahora tú decidas enfrentar cada circunstancia de tu vida. Ahí está el valor de todo ser humano, porque te pueden quitar y te pueden arrebatar absolutamente todo, menos una única cosa, esa actitud y entereza que tú tengas para elevarte por encima de todas sus circunstancias y empezar a darle un sentido diferente a tu vida. Aquel que está medio viviendo o que ya no quiere vivir porque siente que lo perdió todo, ya no tiene un significado. Sí, porque claro. siente que ya no hay un significado. Encuentra un significado para vivir, porque en el preciso momento que encuentres un significado, un para qué vivir, encontrarás una manera de estar total y completamente aquí en la vida. Y será el regalo más hermoso que le puedes entregar a esa persona que ya no está. Vivir por ti y también por ese ser querido. Es un tributo Por supuesto. a la persona fallecida. Es una forma de honrarlo. Honrarlo, ¿no? Por supuesto que sí. Y despojarnos, sacudirnos de esas opiniones, ¿no? Que el alma del fallecido. Que el que muere, murió y ya no hay nada más que hacer y pero se acá acabó, dicen, ya pues no no. existe. Pero Eso acá no es dicen, ¿no? cierto. El alma del fallecido ha venido a recoger su alma gemela. Pero no, aquí estamos en una verdad, en una realidad, ¿no? Que puede afectarle al organismo, al viudo o a la viuda, o a un familiar tan querido que queda todavía en esta vida. Entonces, haciendo un resumen, yo creo que en estos tiempos, doctora, tenemos que recurrir a una profesional, a una psicóloga, para hacerle la consulta al respecto y dejarnos de esa mentalidad equivocada cuando un médico le dice tienes que ir a una psicóloga o a un psicólogo. A veces esto lo comentan en familia y dicen, pero si yo no estoy loco, no estoy loca. Eso no es así. Que de repente el médico le dice tienes que ir a un psiquiatra, yo creo que es otra cosa, ¿no? Lo que pasa es que todavía, y con mucha tristeza lo digo, ¿no? Todavía hay mucha ignorancia, por decirlo, respecto al trabajo, a la labor del psicólogo en este caso. O fíjate tú, en Estados Unidos, en Europa, la gente tiene su psicólogo, su psiquiatra de cabecera. Mientras que aquí todavía estamos. ¿Por qué? ¿Y por qué tienen su psicólogo, su psiquiatra de cabecera? Porque entienden la importancia de la salud mental, así como es importante cuidar el cuerpo físico, también es importante cuidar el alma, el espíritu y las emociones. ¿Ok? Pero aquí todavía, fíjate tú, mientras que sigamos creyendo y tengamos vergüenza de decir que nos vamos al psicólogo o al psiquiatra, no vamos a poder avanzar. No vamos a poder avanzar porque hay que aprender a soltar cosas. En nuestro día a día siempre van a haber situaciones que nos van a costar, que no vamos a poder digerir, y conversarlo siempre y ponerlo desde la conciencia o llevarlo a la conciencia es lo que permite sanar. Entonces, fíjate tú, yo no voy a decirles a nadie que intenten superar. Ya tienes que superar esa muerte, ya tienes que dejar ir. No,
no se trata de superar, se trata de integrar eso que te ha pasado, reconocer que te ha dolido, porque incluso tampoco podemos hablar de tiempos. Eso que ya pasó cuánto tiempo, y no, pues los duelos no tienen tiempos, ¿no? Pero sí, lo que hay que hacer es ya, sobre la marcha, empezar a trabajar en ello y darnos un tiempo. Y si tú sientes que no lo puedes hacer solo, vuelvo a repetir, busca ayuda para conversar con alguien que te ayude a encontrar estos mecanismos, ¿no? Y luego colocar a tu ser querido en tu vida, porque integrar significa colocar a la persona que se ha ido en tu vida y aprender a vivir con esa persona dentro de ti, porque ojo, el dolor nunca se va a ir, ¿eh? Queda ahí. El dolor de la pérdida de un ser querido, mientras más se le ha querido, mientras la relación ha sido más significativa, el dolor no se va. Uno aprende, ¿no es cierto?, a integrar esa experiencia. Y entonces empiezas a vivir encontrando esos mecanismos a través de tus propias también fortalezas yoicas para seguir viviendo mejor. ¿Sabes qué? Con mucha más fuerza, con muchas más ganas, con mucha más felicidad. Vuelvo a repetir, por ti y no solo por ti, ahora también por ese ser querido que habita dentro de ti. Qué bien. Bueno, amigos, si ustedes quieren una consulta de la psicóloga Katia Mercado por esta vía, por el streaming de Réplica Noticias, en este programa El Arrebato del Anfitrión, ella vuelve el próximo miércoles y todos los miércoles hasta que se acabe la botella de aceite, porque la vamos a tener aquí con temas muy importantes que hoy en día deben ser tratados con mucho profesionalismo. ¿Por qué no hacen ustedes sus preguntas a través del WhatsApp del Arrebato del Anfitrión? Les repito, el WhatsApp 992-682-858 para que nos escriban sus preguntas, o de repente, doctora, nos pueden dar, ¿no?, el tema a tratar en las próximas semanas, como también las respuestas que usted podría hacer, claro, ¿no?, claro, en las tardes desde las 5, en esta oportunidad, en Réplica Noticias, el streaming. Por supuesto. ¿Qué más, doctora? ¿Qué más hay al respecto? Podríamos seguir hablando muchísimo sobre esto, porque la ciencia espírita, ¿no? Y hay mucha información en realidad respecto al tema de la muerte. Yo creo que el primer gran trauma del ser humano es el nacimiento. Y el último, la muerte. La muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque esta sociedad nuestra, el sistema, no nos prepara para la muerte, porque no nos informa nada. Y obviamente todo aquello que uno desconoce le tiene miedo, le tiene terror. Y encima tenemos a la religión que nos mete la idea de que si te has portado mal te vas a ir al infierno cuando te mueras. Pues imagínate tú, ya estamos aterrorizados y traumados, ¿no? Realmente eso, ¿no? Entonces yo creo que cuando empiezas a entender todo esto, y no estoy hablando de ciencia pura, hay una serie de profesionales, neurólogos, médicos que hablan sobre esto. El mismo Brian Weiss, que habla de este tema de la muerte y todo lo que hay. Hay un gran ¿cómo se llama? Medium que ya falleció hace algunos años, un brasileño, Chico Xavier, autor de muchísimos libros, entre ellos Nuestro Hogar, que incluso se ha hecho toda una película, Nuestro Hogar, ¿no? Donde habla pues de que el mundo espiritual, que es nuestra verdadera casa, de donde provenimos y a dónde vamos cuando dejamos el cuerpo, es literal, ¿no? Mundo literal, con ciudades, Entonces eso nos da un poco más de fe y de esperanza de que aquí no acaba todo, de que cuando dejamos el cuerpo físico es simplemente una etapa, ¿no? Se termina una etapa, pero empieza
otra. Empieza otra. Y sí, y podemos también entender la muerte como lo que le ocurre a la oruga, ¿no? Cuando se va a convertir en una hermosa mariposa, rompe su caparazón y se convierte en una hermosa mariposa que puede volar. Lo mismo ocurre con el ser humano cuando deja finalmente el cuerpo físico. Y ya es hora, creo, que también empecemos a desmitificar tantas cosas con respecto a la muerte para que ese último paso, que es cuando la persona está para pasar al otro lado, no lo lloremos tanto, ¿no? Sino con la ecuanimidad y esa, como te digo yo, conciencia de saber y el conocimiento, de entender de que no se acaba nada, que en algún momento también cuando nosotros tengamos que partir al otro lado, nuestros seres queridos van a venir, yo estoy convencida de eso, van a venir y nos van a dar la mano para pasar al otro lado. Y eso es algo que a mí, te cuento, como experiencia personal, claro, me dio la tranquilidad cuando fallecieron mis papitos, ¿no? Algo que también me causó un dolor profundo por desconocimiento. Pero cuando me imbuí en esto porque yo quería entender y saber, entonces ahí es donde descubro todo esto y entendí que esto es solo un hasta luego y que ellos nunca se van. Hay que aprender a entonces tener una comunicación con ellos de una manera diferente porque ellos siempre nos escuchan. Somos una prolongación de ellos también, así es que la vida continúa. Y hay que vivir la vida lo mejor que podamos, porque esta vida realmente es hermosa y maravillosa y es el regalo que nuestros viejos nos han dado. Y hay que honrarlos por ello. Sí, yo creo que, permítanme, amigas, amigos, doctora, al cierre de este bloque o de este segmento, una psicóloga para tu alma, hacerle un tributo. Hace unos días falleció mi papá tío, Alfredo Isaac Sánchez Vera, quien me llevó de la mano a la radio, me dejó ahí. Él terminó su carrera de comunicador en Radio Trujillo hace mucho tiempo, luego estudió pedagogía, se fue a trabajar a Tumbes y estamos pues en el duelo. Pero yo pienso que, como usted ha dicho, doctora, yo soy la continuación en esa memoria que capté muy bien. Yo lo recuerdo a este tío escuchando música que a él también le gustaba. Muchísimas gracias, doctora. A ti, Alex, gracias por la oportunidad de poder llegar a más gente, porque sé que hay mucho dolor en la gente y nuestra tarea es eso. Así que yo feliz de la vida de poder estar unos minutos aquí y que con que algunos me hayan escuchado, hayan entendido y haberles podido cambiar la perspectiva en este caso respecto a la pérdida de un ser querido, me doy por completamente satisfecha. Muchísimas gracias. Ha sido la psicóloga Katia Mercado Aguirre, que vuelve el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Si no me conoces, me doy por conocido. Alex es mi nombre, Sánchez Guillén mis apellidos. Gracias a Réplica Noticias Streaming. Vuelve mañana a las 4 de la tarde el arrebato del anfitrión. Permiso.